El reino de Dios es espiritual. Le preguntó Pilato a Jesús que si él era rey. Jesús le dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. El hecho de que Jesús diga que su reino no es de aquí, no quiere decir, hermanos, que el Señor tenga control sobre nosotros. Acuérdense que Jesús es juez de vivos y muertos. Y todos somos muertos por el pecado, pero una vez que nos convertimos a Cristo Jesús, nacemos de nuevo. Entonces vamos a estudiar para poder entender que en realidad debemos de entrar al reino de Dios. ¿Y cómo entramos al reino de Dios? Hay un proceso para entrar en el reino de Dios. Hay que escuchar el Evangelio, pero hay que creer al Evangelio. Y si creemos el Evangelio, entonces vamos a preparar la venida del Señor a nuestros corazones. Y el Espíritu Santo nos ayuda. Entonces, el Espíritu Santo tiene, sobre todo, por decirlo así, dos trabajos. Una es guiarnos, nos conduce, ¿a dónde nos conduce? A Cristo Jesús. Y a través del Espíritu Santo, entonces, Jesús obra en nuestros corazones, o sea, en el reino de Él, que es espiritual. Ahora, Jesús también tiene control. Dios también tiene control, obviamente, sobre los muertos. Entonces, fíjense cómo se trata de vivir bien, hermano. O sea, de que ya podemos entrar en el reino de Dios. Hay que entender primeramente lo que es el reino de Dios. Pero hay gente que se confunde. Pero bueno, Jesús dijo que no era de este mundo. No es de este mundo carnal, pero es espiritual. Fíjense cómo lo dice él. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. ¿Cómo preparó Elías o Juan el Bautista la venida de Cristo? Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, o sea, toda altivez. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. ¿Qué dijo Juan el Bautista en el contexto? Que él no era digno de desatar la correa del pie, de sus sandalias de Jesús. Entonces, Juan Bautista lo hizo literalmente para preparar la venida del Señor. Él lo anduvo diciendo porque Jesús venía. Acuérdense, la venida de Dios en tiempo de Juan Bautista era nuestro Padre Dios, que es Espíritu, en quien moró en Jesús. Y de hecho, cuando fue bautizado, a Juan Bautista miró eso. Y tal vez algunos de sus discípulos. Entonces, fíjense cómo debemos meditar sobre el reino de Dios, hermanos. Le preguntaron a Jesús, fíjense, preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, Jesús les respondió, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, míralo aquí, míralo acá.
porque el reino de Dios está entre ustedes. O sea, Jesús mismo, ese es el reino. O sea, donde está el rey, ahí está su reino. Entonces, si nosotros somos el templo de Dios para que el rey pueda venir a nuestros corazones, debemos de preparar el camino. Entonces debemos de escuchar el testimonio de él, que eso es importante. Nosotros recibimos el Espíritu Santo por escuchar el testimonio de Cristo Jesús, pero hay un proceso, hermanos, hay un proceso. En el proceso hay que, el proceso está en la parábola del sembrador. Algunos escuchan vamos a decir, el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, pero no pueden entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque, pues, Satanás viene y roba cuando escucha. ¿Cómo lo roba Satanás? Con un falso evangelio. Okay. ¿Cuál es la segunda forma? Esto es junto al camino. Cuando caen entre piedras, dice Jesús, para que pueda venir a nuestros corazones, ¿cómo va a venir? Cuando viene la persecución por causa de la palabra del evangelio, no dan fruto. ¿Por qué? Porque todavía no estamos ahí. O sea, vamos a ser perseguidos por Satanás. No hay fruto. Todavía no entramos en el reino de Dios. Estamos en el proceso. O sea, hagan de cuenta, aunque el Espíritu de Dios ya viene con nosotros. Es como cuando salieron de Egipto. Había que llegar a la tierra prometida. La tierra prometida simbólicamente es estar en el paraíso. La tierra prometida es amor, gozo, paz en el Espíritu Santo. Entonces hay que caminar, hay que comenzar y terminar la carrera. Pero en la carrera, si nosotros somos obedientes al Señor, el Espíritu de Dios, o sea, Cristo, que ya por escuchar el Evangelio, por comer la Pascua, si ya viene con nosotros, entonces el fruto, hermanos, sobre todo es animar a nuestros hermanos, no tener miedo ante las situaciones. O sea, en pocas palabras, simbólicamente, no tener miedo el hecho de que viene Satanás tras nosotros y en medio tenemos enfrente al Mar Rojo. Si nosotros confiamos en Cristo Jesús, vamos a poder atravesar el Mar Rojo, o sea, vamos a ser bautizados. Entonces, pues, atravesamos el Mar Rojo, las cosas en este mundo, los problemas de esta vida. Llegamos al desierto, en el desierto recibimos la ley, que es lo que nos dice Jesús en la medida que recibimos el testimonio. Ama a tu hermano, hónrame a mí y ama a tu hermano. Esa es la ley. En nuestros corazones el Espíritu Santo nos ayuda. ¿Ahora qué? Ahora hay que seguir atravesando el desierto, donde, y ahí está la parábola del sembrador. O sea, ya tenemos el conocimiento. ¿Para qué? Para seguir teniendo confianza en el Señor, aunque haya serpientes, aunque haya escorpiones en el desierto, aunque haya animales salvajes. Si ponemos la confianza en el Señor, vamos a poder entrar a la tierra prometida. La tierra prometida es Jesús en nuestros corazones, pero no viene con advertencia, hermanos. No viene con advertencia. O sea, debemos de esperarlo en nuestros corazones. ¿Cómo? Escuchando su palabra, meditando su palabra y platicando con Él todos los días, y eventualmente el Señor viene y te da paz a tu corazón. Eso ya es el fruto. Entonces, fíjense, en la medida que vamos aprendiendo,
Ya estaba escrito, Salmos 122, 8 y 9. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, aquí está profetizado primeramente en relación al Mesías. O sea, en el libro de los Salmos dice, por amor a mis hermanos, ¿se acuerdan que les dijo a sus discípulos, ya no les voy a decir mis discípulos, o sea, ya no les, o sea, ustedes son mis amigos, mis hermanos. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. ¿Qué hacía Jesús? Shalom. Cada que llegaba a un lugar, mi paz esté con ustedes. Mi paz esté con ustedes. Por eso siempre decimos la paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Fíjense, Pablo dice, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. En Efesios dice, Efesios 5, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene parte, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ya comenzando aquí. O sea, un fornicario pues, no va a tener paz. Un inmundo, un avaro. O sea, las riquezas, una persona que tiene su confianza en las riquezas, no puede tener paz. ¿Por qué? Porque está despreciando lo que le da el Espíritu. Una cosa es la carne y otra cosa es el Espíritu. La carne siempre nos causa problemas, hermano, nos causa dolor. Eso es la vida. Y hay todo un libro escrito en relación a eso. Todo es vanidad. Todo es vanidad, dice Salomón. Todo. Entonces, donde hay vanidad, no hay paz. No hay paz. Hay paz en Cristo Jesús. Fíjense cómo lo dice en 1 Corintios 15, Pablo. Pero esto digo, hermanos, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. No pueden, ni la corrupción hereda la incorrupción. Vamos al libro de Isaías. Fíjense, vamos a leer el capítulo 55. A todos los sedientos, vamos a decir, a todos los que quieren paz, a todos los que quieren ser feliz. Es simbólico, esto es alegórico. A los sedientos, a los que quieren paz en sus corazones, a los que quieren alegría en su vida. Vengan a mí, a Cristo, vengan a las aguas. Aquí está profetizando. Y los que no tengan dinero, o sea, los pobres, vengan, compren y coman de Cristo Jesús. Vengan, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. O sea, felicidad simbólica. O sea, es simbólico esto. Felicidad. ¿Por qué gastan el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Simbólicamente, ¿por qué andan afanados en las cosas de este mundo cuando en realidad en mí pueden tener alegría y paz? Así como la mujer samaritana, ni aun con 6 hombres diferentes tuvo felicidad. Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído, vengan a mí, oigan y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de a David. Hermanos, fíjense bien, hay mucha gente que rechaza que podemos escuchar el Espíritu Santo. Dios nos habla, hermanos. Dios nos habla. Pero si andamos en el mundo, no alcanzamos a escuchar lo que el Dios nos dice. No alcanzamos. Ahora, ¿qué es lo más fácil de cómo nos habla Dios? Con pensamientos. Dios, ya una vez que recibimos, cuando estudiamos la palabra de Dios, nos vienen pensamientos de Dios.
o sea, a través del Espíritu Santo. Así es como nos habla Dios, nuestro Padre Dios. Pero también Satanás nos habla con pensamientos. Por ejemplo, vamos a decir, yo salgo y vamos a decir que voy caminando y miro a mi vecina. No es así, pero vamos a pensar que es así. Y hay una vecina aquí muy guapa, muy bonita, pero casada. Y yo casado. Entonces, Satanás, ¿qué hace? Nos pone pensamientos para qué. Mirar a una mujer no es pecado. Ya cuando es pecado es cuando, por ejemplo, si la mujer o sea, es atractiva, tiene un muy bonito cuerpo, entonces si me agarro yo ya viendo el cuerpo de ella y anda uno ahí queriéndola poseer, eso es Satanás, así nos habla Satanás. Entonces el Espíritu Santo nos dice, no la mires. Esa es la batalla, ¿verdad? Entonces uno decide escuchar al Espíritu Santo o a Satanás. ¿Ok? Entonces, si nosotros no nos alimentamos de la palabra de Dios y no tenemos comunión con Cristo, no oramos, Satanás nos va a ganar siempre, hermanos, siempre. Entonces es necesario estudiar la palabra de Dios. O sea, simplemente el hecho que tú estés aquí, estamos estudiando la palabra de Dios juntos aquí. Tú ya estás agarrando conocimiento, pero tú también necesitas Dios te está hablando a través de mí. También, esa es otra forma de cómo Dios nos habla. Dios te está hablando a través de mí. Y lo que más se te va a quedar en tu mente es lo que el Espíritu, porque yo aquí estoy diciendo muchas cosas, pero el Espíritu Santo es el que te va a hablar así ya específicamente. ¿Ok? Y, y la forma que también nos habla en sueños, también Dios nos habla en sueños. Nada más que el problema es de que siempre es en parábolas o simbólicamente. Y la forma más clara, aparte de los pensamientos, es escuchar la voz de Dios. Yo escucho la voz de Dios a través del pensamiento, pero también se puede escuchar una voz tenue, no es audible, no es audible, o sea, tenemos un oído espiritual. Todos lo tenemos, hermanos, todos. Entonces, para abrir ese oído espiritual necesitamos a Jesús y necesitamos creer. Es Dios quien nos abre ese. Como les digo, en la parábola del sembrador está la forma correcta, hermanos. Bien simple. No te preocupes cómo vas a vivir, qué vas a comer, qué vas a vestir. No te preocupes. Ya Cristo murió por ti. Eres pecador. Cristo murió por ti. No te afanes por las cosas de esta vida. Pon tu mirada en Cristo Jesús. No la pongas en el dinero, ni en tus amigos, ni en tu capacidad. O sea, la gente tiene capacidades también, como ganar dinero. Por ejemplo, una persona, un empresario que tiene un negocio, sabe cómo puede ganar dinero con su negocio. Ya lo sabe. No pongas la confianza en eso, ponla en Jesús. Estos son los que recibieron la palabra de Dios, pero, o sea, lo que cayó entre espinas, pero los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas, o sea, todo lo que es vanidad en este mundo, entonces no puedes recibir las bendiciones espirituales que son felicidad en tu corazón. Entonces, ¿cuáles son los que entran en el reino de Dios a comer a vino, leche y miel? Los que básicamente, así como María Magdalena, déjame escucharte, maestro. Señor, háblame, háblame, Señor.
Al principio no lo alcanzas a escuchar. Poco a poco te va hablando y tú dices, ah, me habló el Señor, ya entendí esto. Entonces ahí el Señor ya te está hablando, ya estás escuchando. ¿Por qué? Porque ya Dios te abre el entendimiento. Entonces, pero es necesario mantenerse en su palabra. He aquí yo lo di por testigo a los pueblos, profetizando de Jesús, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel, que te ha honrado. La gente llegó a escuchar que por ahí andaba un rabino que hacía milagros. ¿Cómo hacía los milagros? Porque Él es el Rey. O sea, a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo tiene poder sobre la carne. Sobre la carne. Entonces, Satanás, que tiene afligido a la gente, viene Jesús y lo sana. ¿Por qué? Porque esa persona, ya sea que acudió o lo trajeron con Cristo Jesús o pidieron por él. Señor Jesús, hijo de David, ten piedad de mí, decía una cananea, una cananita. Y decían los judíos, Señor, mándala, dijera uno en nuestros tiempos, mándala por un tubo, Señor. Es una mujer cananita. Entonces Jesús le dice, no. Entonces le dice, Señor, sana a mi hijo. Dice, no, a mi hija no es bueno dar la comida de los hijos a los perrillos. Los perrillos son todas aquellas personas simbólicas que rechazan el evangelio. Los perros simbólicamente rechazan el evangelio. Pero ella se humilló. Ella simbólicamente vamos a decir, perra. Simbólicamente Jesús le dice, perrita. ¿Por qué? Porque se humilló. Bien pudo haber dicho, andan diciendo ahí que un judío ahí anda haciendo milagros. Gente taruga, eso es ser perro. Pero ella dijo, wow, anda un hombre ahí entre los judíos que hace milagros. Y mi hija está enferma, yo voy a ir con él. Se humilló y fue, habló con el Mesías. ¿Y cómo le contestó? Sí, Señor, sí es cierto que no hay que darle la comida de los hijos a los perritos, pero aún los perritos comen migajas. O sea, ella se humilló. Comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y Jesús dijo, mujer, por lo que dijiste, ve, tu hija ha sanado. Nosotros podemos hacer eso también. Nosotros podemos pedir sanación por las personas para que sanen, pero sobre todo la sanación espiritual. Pero tengan en cuenta algo, hermanos, tengan en cuenta algo. Hay personas que el Señor las puede sanar en un día, el mismo día, en el momento, en un año, en 5 años. Pero hay otras que el Señor las va a sanar en la otra vida. Ese es el ejemplo de Lázaro. O sea, después hay gente que Dios no la va a sanar en este tiempo, hermanos. ¿Por qué? Porque Él así lo quiso hacer. O sea, hay gente, por ejemplo, Jesús no sanó a Lázaro cuando vinieron, Señor, al que amas, o sea, a Lázaro, está enfermo. Jesús pudo haber dicho, ve y dile, ya está sano. Él podía hacer eso. Pero Jesús dijo, esa enfermedad no es de muerte.
¿Cuál enfermedad? La enfermedad natural. Natural. Vamos a decir que tenía cáncer, o vamos a decir que tenía, qué sé yo, cualquier enfermedad. Esa enfermedad no es de muerte. Ah, ok, señor, entonces va a sanar. Entonces quedó ahí. Entonces le dijo, no, no, no. Lázaro va a morir. Y se quedó ahí. No lo quiso sanar. ¿Por qué? Porque él quería mostrar su gloria. O sea, para hacernos entender a nosotros, hermanos, el poder que tiene Jesús. Después de que pasaron, o sea, vino al cuarto día y su hermana lo encuentra fuera del pueblo. Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano hubiera sanado. Y Jesús le dijo, Él va a sanar, Él va a resucitar. Dice, yo sé que va a resucitar el último día. El último día. O en la resurrección de los muertos. Y Jesús dice, yo soy la resurrección, Martita. Se van al panteón. Para esto también manda a traer a María, la hermana de Marta. Van al panteón. Entonces les dice, quiten la piedra. Y Marta le dice, Señor, ya tiene más de 3 días, tiene 4 días, apesta, mi hermano ya huele. ¿No te he dicho, Marta, que si crees, verás la gloria de Dios? ¿Y qué hizo Jesús? Lo sanó, lo resucitó. ¿Por qué? Porque Él es el dador de vida, Él es el que nos da el aliento de vida. Pero ¿cómo es eso, hermana? A través del Espíritu, el soplo de vida. Pero hermano, ¿pero cómo? No entiendo, hermano. Vamos a ser pacientes, vamos a ser pacientes para poder entender todo esto. Lo único que sabemos es de que Jesús nos da a través del soplo de vida. Entonces, si Él nos da el soplo de vida, entonces en realidad la muerte no existe. No existe. Entonces, una vez que lo seguimos a Él, ¿la muerte qué es? Sufrimiento. Entonces, fíjense, busquen a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, o sea, amen a su prójimo, honren a Dios. Eso es todo. Y el hombre inicuo sus pensamientos, ¿se fijan? ¿Quién pone esos pensamientos? El hombre. Pero nosotros también somos instrumento. Si hacemos maldad, también podemos ser instrumentos de Satanás. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, los de Satanás, y vuélvanse a los pensamientos de Jesús, de Jehová, de nuestro Padre Dios, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Por ejemplo, Señor, yo quiero dinero. Mira, yo me acuerdo cuando tenía por allá como 20 años, Señor. Si me saco la lotería, vamos a decir que si me saco 10 millones de dólares, le doy la mitad a los pobres. La mitad para mí. O sea, yo no sabía, hermanos. Yo no entendía la palabra de Dios. Esos pensamientos son vanos. El dinero no trae la verdadera alegría. El dinero trae ciertas situaciones para ser más vanagloriosos. Si antes andaba en el camión, ahora me compro mi carro. Bueno, si ahora tengo un carro y agarro más dinero, entonces ahora puedo traer un chofer en mi carro. Vamos a decir en un Rolls Royce. O sea, vanidad. O sea, el carro no me va a dar felicidad. No me la da. No me la da. Un palacio
o 20 palacios alrededor del mundo, no me dan la felicidad. O sea, cuando hablamos de verdadera felicidad, no me la da. Entonces dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Acuérdense, eso es lo que dice Jesús, porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, analogía tomada de la naturaleza, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, nosotros somos la tierra, el Espíritu Santo es la lluvia que viene de los cielos, que viene de nuestro Padre Dios, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come. Esto ustedes ya lo pueden entender porque esto ya lo he explicado muchísimas veces. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Esta es la verdadera prosperidad. ¿Cuál? Que su palabra se cumpla. ¿Por qué? Fíjense bien, porque con alegría saldréis y con paz volverán. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo, o sea, las almas, darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés. O sea, por decirlo es simbólico, la zarza tiene espinas. O sea, en lugar, en lugar de que andes sufriendo, te voy a dar alegría, te voy a dar gozo a tu corazón. Así de simple, hermano. Así de simple. En lugar de que andes, así como hay árboles que su fruto o las hojas o el árbol en sí mismo, hay árboles que huelen feo, que uno los huele y, ¡ay, jole, qué feo huele este árbol! Y hay otros árboles que dan aromas muy bonitos. Nosotros somos los árboles. ¿Qué aroma estamos dando? La gente se tapa las narices cuando pasa con nosotros, o la gente le hace, ¡ah, qué bonito huele este hombre! O sea, ¿estamos amando o andamos siempre haciendo obras de la carne? Tanto así que apestamos. Entonces, fíjense, ah, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. En Colosenses, hermanos, fíjense cómo lo dice Pablo, ¿ok? Acerca del reino de Dios. Aristarco, mi compañero de prisiones, lo saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, que antes se llamaba José, acerca del cual, por el cual se pelearon Marcos. O sea, Marcos, cuando estaba jovencito, le dio miedo andar predicando el evangelio y le dice a Bernabé, Pablo, vete, vámonos para acá. El Espíritu dice que, o sea, vámonos para acá. Y dice Pablo, no, tu sobrino mándalo para que se regrese porque anda muy cobarde. Él nos va a parar, o sea, no, deja que venga con nosotros, Pablo. No. Eso está en el libro de los Hechos. Entonces aquí fíjense cómo ya Pablo reconoció que no debería de haber hecho eso. Y fíjense cómo Marcos aquí, fíjense lo que dice Pablo. Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión, los judaizantes, o sea, judíos, que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. ¿Qué ando haciendo yo cuando hago un estudio aquí? Ando compartiendo el reino de Dios, hermano, con ustedes. Ando compartiendo el reino de Dios. ¿Para qué?
para que ustedes sean felices, para que tengan paz en Cristo Jesús. Entonces, no anden afanados. Simplemente, si ustedes siguen afanados, Señor, mira, yo soy terco, soy terca como Marta, ando afanado y turbado. Señor, perdóneme. Ayúdeme, Señor. Señor, yo quiero conocer su rostro. Señor, yo lo quiero conocer. Señor, yo quiero que usted me guíe. Señor, yo quiero seguirlo. Ponga en mí, Señor, el querer y el hacer, porque en mí solamente el andar buscando vanidad. Perdóneme, Señor, pero sé que usted esto me lo da gratuitamente, porque me lo acaba de decir mi hermanito Luis aquí. Usted lo dijo, está en su palabra. Señor, condúzcame a usted, guíeme a usted. Dedícale el tiempo todos los días a las escrituras, la palabra, a esta predicación, a la predicación, a lo que yo estoy compartiendo siempre. Platica con él y cuando entrégale tu corazón y cuando menos esperas, Jesús viene y te da paz. Entonces entras en el reino de los cielos. Y el Señor pudiera usar tu boca, pudiera usar tu testimonio para ir, así como Jesús, ¿a qué? Y con este termino, con ese versículo de entrada, por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Oremos por la Nueva Jerusalén, oremos por la iglesia y oremos también para aquellas personas que no han recibido el testimonio de Cristo Jesús, para que el Señor siga levantando siervos para que llegue su testimonio hasta el último rincón de la tierra. La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.